Bueno, el tema del momento, uno de ellos es el ataque cibernético que hace el Brasil, pero hacen otros países, al Paraguay a través de sus personeros o personas importantes en el gobierno y ese tipo de cosas. Lo que llamó la atención últimamente fue lo realizado por el Brasil para testar lo que en su momento hacía Paraguay respecto a Itaipú. Y parece mentira, pero estamos con un chico joven, un invitado especial que formó parte del gobierno anterior, que sigue militando políticamente en el Partido Colorado y sigue con ansias de continuar en la política y formando parte de las huestes de Mario Abdo Benítez, expresidente. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Fernando Zaguer Caballero Bernardes. ¿Cómo te va? Hola Bruno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá contigo. Bueno, yo te felicito por tu señora de apellido Heikel, muy linda, che. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y vos tenés 40 años o 39 para 40, como dicen acá. 40 para 41, hay que decir la verdad. Bueno, 40 para 41. Bueno, te parece mucho a Manuel, che. Qué increíble. Me lo han dicho. Vos sos el sobrino directo carnal, sos hijo de la hermana de Manuel. Quiero aclarar que soy el sobrino favorito, dicho por él, sí, vida. Sobrino favorito. Así bueno, que ese título que no me lo dispute nadie, bueno, por favor. Porque vos sabés que te parece mucho también, físicamente y de la manera de actuar y de qué sé yo. Y Mónica es una chica hermosa, así que un abrazo grande también a Mónica. Hace rato no la veo, pero es hermosa. Y al querido... mi amigo Hugo Zaguer Caballero, que fue canciller, también un abrazo grande. Desde aquí, una persona muy sabia en sus decisiones asumidas profesionalmente. Y sabe mucho Hugo Zaguer Caballero, sabe mucho. Es un cofre con 7 llaves, pero yo quisiera tener ahí la llave para abrir ese cofre con él acá presente. Alguna vez vos me estás escuchando, Huguito, así que por favor, somos amigos de hace long time ago, así que tenés que venir porque necesitamos una visión tuya para todo lo que está pasando en el mundo. No precisamente, yo sé que el impedimento es la actual situación nacional, pero yo no entraría por ahí, sino tu visión de la diplomacia en el mundo. Cómo se mueve Brasil, cómo se mueve Estados Unidos, sabemos cómo se mueve, qué sé yo, China, todas las potencias, cómo nos movemos nosotros y nuestra relación diplomática. Me gustaría charlar contigo y te lo digo ahora frente a cámaras. Dije varias veces, te escribí, pero como que no recibí recibo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Acuse recibo, pero aquí a través de tu hijo vamos a intentar traerte de vuelta a la esfera, porque es muy importante tu presencia. Sos una de las mentes más lúcidas de este país, querido Hugo. Pues sabes eso, tuviste muchos cargos importantes y de privilegio. ¿Por qué? Por eso. Bueno, pero vamos al hijo de Hugo Zaguer Caballero, Fernando Bernardes, que fue ministro del MITIC en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Él es administrador de empresas, político, ya dije, egresado de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Integración de las Américas Unidas. También formó parte del grupo de comunicación JBB de su tío, ¿verdad? Integró el área holding comercial de varias radios, aquí también de Walt Disney Company. Fue director ejecutivo de licencias para The Walt Disney Company Paraguay. Ah, sí, vos eras el que tenía toda esa conexión con... Qué interesante. Estuviste entonces con
con Javier Bernardes mucho tiempo, Banti, Javier Bernardes Banti, JBB, y en fin, se desempeñó en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra, INDERT, y como gerente de políticas y planificación. ¿Qué realmente pasa? Volvemos al presente, estamos en el 2025. ¿Qué pasa acá con este ataque cibernético a el corazón de la política, ¿verdad? Y de las estrategias de Paraguay? Porque esa tendría que ser la pregunta inicial de arranque, y vos nos explicás todo acerca de esto en el sentido de la experiencia que tuviste con el gobierno anterior. Adelante. Bueno, el tema de ciberseguridad es un tema bastante conversado, hablado en el debate público, no solamente a nivel nacional, sino que en el mundo es un tema que está muy presente en el análisis periodístico, político, permanentemente. El mundo cibernético es ávido de potenciales espionajes, es una herramienta que algunas empresas, personas, estados usan con el objetivo de acceder a cierta información que les permita tener alguna ventaja con respecto a el tema que sea. Y obviamente nosotros en Paraguay no estamos ajenos a situaciones como esa. A que no sean a que Paraguay sea espiado, digamos. Eso existe. O sea, tenemos casos mundialmente conocidos como bueno, hay varios. Lo que pasó en la Argentina ahora con eso de la cibermoneda, ¿cómo se llama la moneda esta que también salió a relucir todos los... ¿Cómo se llama? Criptomonedas, sí, de este chico de Estados Unidos que aparentemente le fue a atentar a Milei y todo se armó un bolonqui, en fin, y al parecer no se sabía cómo venía la mano. Pero acá los titulares de hoy dicen: al asumir el gobierno actual, el gobierno de Peña, ya se sabía lo del hackeo en el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez por parte de Brasil. Y eso como que se tapó o dejaron de lado o no le dieron la importancia, y ahora surge esto. ¿Por qué ahora surge? Por ese comentario de prensa de un periodista brasileño, ¿verdad? Entonces tuvo tanta repercusión que tuvo Lula que salir a tirar la pelota al gobierno anterior de Jair Bolsonaro, porque tuvo repercusión internacional. ¿Por ahí viene la mano? Por ahí viene la mano. Importante aclarar que lo que yo puedo hablar no tiene nada que ver con el tema de Brasil. Sí. En mi tiempo, acércate. en mi experiencia, durante mi gestión, nosotros no tenemos ninguna prueba ni ninguna denuncia que nos sugiera que hubo un intento de espionaje de parte del Estado o del gobierno brasilero hacia nuestras redes internas. Entonces, esto, bueno, se puso en conocimiento y entró al debate público ahora a partir de esta publicación de un medio brasilero. Un medio brasilero. Que filtra aparentemente una operación autorizada por el gobierno a su agencia de inteligencia para espiar a el Estado paraguayo o a funcionarios del Estado paraguayo. Mejor dicho, sí. En vista a la renegociación del anexo C o la negociación de la tarifa. De todas maneras, esto trae a colación un decreto que en su momento fue bastante polémico, por llamarlo de una manera. Este decreto que surgió un día antes del cierre oficial del gobierno de Mario Abdo Benítez, el 14 de agosto del 2023. Así es. Bueno, pero esto de por qué se hacían los supuestos hackeos, porque por eso que pasó en el 2019, ¿verdad? Seguramente. La noticia, lo que dice la noticia de un medio periodístico brasilero es que esta operación estaba orientada a poder obtener información en aras de la renegociación del anexo C o de la negociación de la tarifa. Sí, claro. En el 2023. Sí, claro. Una de las dos, no recuerdo con precisión,
pero eso es lo que publica el medio brasilero, que es el insumo principal para que esto se haya, digamos, encendido nuevamente y volvamos a estar hablando de este tema ahora. Bueno, sí, y vos fuiste ministro del MITIC. ¿Qué? Yo quiero saber, disculpame mi ignorancia, porque no así como yo, seguramente hay mucha cantidad de gente del país. ¿Qué es el MITIC? ¿Cuál es la misión del MITIC, digamos? Y desde su creación, ¿qué hizo el MITIC? Tres consultas. El MITIC es el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Estado paraguayo. Es uno de los ministerios más nuevos, ¿sí?, de la estructura de la administración del Poder Ejecutivo. Creo que después el MITIC se creó, bueno, se cambió de nombre el Ministerio de Hacienda, ahora se llama Ministerio de Economía. Sí. Pero digamos, el MITIC es uno de los ministerios más nuevos del Estado paraguayo, que es la conjunción, la suma, la fusión entre dos instancias institucionales anteriores. La Secretaría de Información y Comunicación, SICOM, recordarás, Augusto dos Santos fue el primer ministro de SICOM, porque esa es una institución que se crea durante el gobierno de Fernando Lugo, y Senatix, que es la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, también creada, en el caso Senatix, durante el gobierno de Horacio Cartes, en el 2013 o 14. Y Peralta Bierzi fue el primer ministro del MITIC. El primer ministro del MITIC. Cuando asume el gobierno de Mario Abdo Benítez, él, en base a la estructura existente del Estado paraguayo, él designa un ministro de SICOM y un ministro de Senatix. Luego, unos meses después, se presenta un proyecto de ley, lo presenta el propio gobierno para fusionar esas dos instituciones y crear el ministerio. En una sola institución, ambas instituciones. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Entonces, el MITIC es un ministerio que conjuga los asuntos del uso de la tecnología en el Estado, pero también administra la comunicación del gobierno. Radio Nacional del Paraguay, Paraguay TV, Agencia IP, son todas dependencias que hoy están bajo el paraguas institucional del MITIC. No, está bien. Como proyecto, fabuloso, pero necesita mucho más acción el MITIC, ¿verdad? Bueno, ya no está al frente, pero eso lo dijimos varias veces más acá, porque en cualquier parte del mundo, ¿cómo se refleja un país? Porque esa es la misión básica central del MITIC, reflejar un país a través de estos medios que vos estás citando y otros que seguramente también existen, ligados al gobierno de turno, al gobierno nacional, a través de una imagen, buenas imágenes, y de saber proyectar la imagen de un país. Si vos ponés una catástrofe y replicás, el país es una catástrofe. Si vos pones una linda imagen del país o una sucesión de buenas imágenes y acentuás eso, evidentemente que ese es el signo positivo de un país. Bueno, y dentro de todo eso, acá entra el periodismo, las famosas mentes brillantes que redactan las informaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, saber de qué prisma se está observando la cosa para proyectar al mundo la imagen de un país, que es lo más importante, porque ¿de qué te sirve los folios, los volúmenes, los papeles, las computadoras si la imagen es un desastre? Del país que sea. Entonces, yo me acuerdo perfectamente cuando se cayeron las Torres Gemelas en el 2001 y murieron ahí, 3.000 personas murieron, que es más o menos la cantidad de gente que ahora se está evaluando respecto después del huracán ahí en Myanmar, de la muerte de toda esta gente, que asciende ya a 3.000 la cantidad de fallecidos por este último terremoto.
en aquella ocasión, 2001, fallecieron 3.000 personas, pero en ningún momento vos veías a un cuerpo destrozado, una cabeza, una pierna, unas cosas que están ahí a la vista, porque son 3.000 personas que están esparcidas por todos lados. Eso ningún medio de los Estados Unidos y del mundo puso de relevancia o acusó relevancia de ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir? Que protegieron y protegen su marco legal importante o lo que sea, su imagen. Porque ahí podían poner la cabeza, lo que sea, para llamar la atención y vender los diarios, esto, lo otro. No existió eso nunca, ¿verdad? Y no existe en países serios. Y yo creo que nosotros estamos tratando de romper esos esquemas también, y esto del hackeo o del ataque cibernético, esto se habló siempre, no solamente, siempre se habló, ¿verdad? De la guerra de la Triple Alianza, se supo cómo fueron las conexiones entre el Brasil y la Argentina para atacarnos a nosotros, y qué sé yo, y Maguaré, después eran por cartas, y qué sé yo, después se revelaron las cartas y todo ese tipo de cosas. O sea, siempre hubo esa mala intención por parte del vecino para sacarnos ventaja o lo que sea. Y a partir de ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Ponete en la piel de este actual, que no sé si es tu amigo o no, Gustavo Villate, que es el que te sucede a vos, ¿verdad? Es el que está al frente del MITIC. ¿Qué va a hacer el MITIC o qué va a hacer el gobierno ante esto que surge? Porque un periodista agarró y escribió en Brasil tal información y tuvo un revuelo fenomenal. Porque ¿cómo se va a contraatacar esto? No podría saber eso, Bruno. Yo lo único que puedo decirte es que les deseo a ellos toda la templanza que requiere esta situación, y estoy seguro que van a hacer lo que ellos consideren que es lo correcto hacer, ¿verdad? Definitivamente hay mucha tarea pendiente dentro del Estado paraguayo en relación al fortalecimiento de los equipos, de las metodologías, de la propia cultura del funcionario público a la hora de administrar dispositivos digitales, manejar cuentas, contraseñas, actualizaciones de software, firewalls. Digamos, hay mucha tarea pendiente que no es solamente una tarea del gobierno, esa es una tarea de todo como sociedad. Nosotros tendríamos que entender la peligrosidad o la potencial amenaza que representa que todos tengamos un dispositivo electrónico las 24 horas al lado nuestro. Y ahí en eso toda nuestra información. Y como bien dijiste, el espionaje no es algo nuevo, existe de hace siglos atrás. Por favor. Pero lo que pasa es que hoy el espionaje encuentra un camino bastante más rápido y ágil a través de los mecanismos de los dispositivos digitales. Y en relación a lo que nos atañe en esta conversación, a información reservada, estratégica, de cara a negociaciones como la del anexo C o de la tarifa, obviamente los funcionarios, los altos funcionarios del Estado paraguayo tienen que poder tener el criterio suficiente como para cuidarse de que lo que se hable y la estrategia que se adopte no sea fácilmente recogida por agentes hostiles. Recogida, justamente. ¿Y cuáles son esas características, querido Fernando, de esos ataques cibernéticos que se reportaron en abril del 2023? ¿Abril o agosto? Abril del 2023, sí. Nosotros, durante nuestra gestión en el MITIC, primero es válido y es importante aclarar una cosa. Ataques cibernéticos, intentos de vulneración, hay 24 horas, sí, todos los días del año. Días, por supuesto. En todos los niveles, no solamente al sector público, también a empresas privadas. Y por eso es que hoy las grandes empresas del sector privado tienen un departamento de ciberseguridad, porque no solamente trafican sus datos por los servidores que ellos tienen, sino que en muchos casos
cuentan con bases de datos de clientes, es decir, manejan datos de otras personas. Entonces es extremadamente necesario que el ámbito de la ciberseguridad esté presente en cualquier corporación de mediano para arriba. Mira, hace 30 años nosotros fuimos uno de los primeros hackeados acá en este centro de comunicación por el propio personaje de la informática. Era el summa cum laude que estaba ahí haciendo nuestra página web, que fue la primera página web que se hizo en Paraguay hace más de 35 años. Y era brunomasi.com nomás. brunomasi.com. Cuando empezaba a entrar esa onda en el mundo, nosotros tuvimos acá en Paraguay una de las primeras, si no la primera página web. Y estaba haciendo un personaje toda la cuestión de los datos y todo eso, metiendo todo nuestro archivo ahí, ¿verdad? Y cuando terminó todo eso, de repente desapareció, alguien hackeó eso. Él no estaba acá, estaba no sé dónde, y tuvo muchas repercusiones esto, porque inclusive una universidad de Chile entraba diariamente en nuestra página, en aquel momento que era novedad, para recibir todos los documentos o los programas que hacíamos nosotros acá de Más Informes, donde se enseñaba a la gente, se enseñaba distintos temas, ¿verdad? Se mostraba distintos temas, qué sé yo. Y entonces la Universidad de Santiago de Chile, no sé, sí, católica creo que era, recepcionaba en clase, ponía brunomasi.com y los alumnos ahí escuchaban lo que nosotros hacíamos, que eran programas de avanzada para aquella época, para todo el mundo, no solamente. Hasta que un día, y así vino la repercusión acá y nos dimos cuenta, llamaron a putearnos, más o menos así, pero terriblemente, porque un día en clase pusieron lo mismo que venían haciendo y salió una página porno, ahí donde estaba brunomasi.com. O sea, nos hackearon, nos robaron nuestra página, el mismo personaje que creó la página. Te estoy hablando de hace 35 años. Y tuvo una repercusión tremenda. Y así tuvimos que cambiar y no tuvimos más remedio que seguir creando, y salió .tv, brunomasi.tv, que fue lo primero que nosotros... Pero ya nunca pudimos recuperar brunomasi.com porque no sabíamos si esa viabilidad, esa, ¿cómo es que se llama? Hay un término que... Esa seguridad íbamos a volver a tener. ¿Qué pasa si pactábamos a través del dinero con alguien y nos volvían a hackear la misma cosa, nos hacían de vuelta? Bueno, y ese es un riesgo actual, claro, Bruno. Claro. Eso se llama ransomware. Esa es la terminología correcta en la jerga de ciberseguridad, que son casos en donde activistas informáticos que pueden responder a intereses particulares, crematísticos exclusivamente, o a intereses políticos de otros gobiernos, ingresan a bases de datos y anulan el acceso a los propietarios oficiales de esa base de datos y piden rescates. Y eso ha ocurrido en los últimos años en reiteradas ocasiones en varios países. El último caso de eso que fue muy conocido fue un gobierno, un país de Centroamérica, donde tuvieron esa situación. No sé cuál de sus bases de datos fue capturada y tuvieron que negociar un pago de rescate, ¿verdad? Se dieron a conocer los denominados Panama Papers, por ejemplo, hace 9 años también, un día como hoy del 2016, famoso. Bueno, ¿y por qué, Panama Papers? Es importante para el Paraguay este asunto? Porque hay que diferenciar en este mundo dos cosas: sí, las redes operativas y las redes de información. Nosotros tenemos mucho tráfico de información en el Estado paraguayo, porque obviamente se generan documentos, se generan correos, lo que fuese, pero también tenemos, y acá es muy importante, tenemos muchos equipos y procedimientos, procesos operativos de nuestra hidroeléctrica, de hospitales públicos, de escuelas, de servicios esenciales, servidores de la Dirección de Migraciones, torres de control.
todo eso es vulnerable, eventual y potencialmente ante un ataque cibernético. Y podría darse el caso de que si no se hacen las tareas que deben hacerse, nosotros quedemos expuestos a una situación como esa. Y eso sería catastrófico porque un minuto de bloqueo de bases de datos sensibles en el Paraguay, el sistema bancario, la base de datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Es toda una revolución. Sería catastrófico. Bueno, en aquel momento, en el 2023, creo que Lea Jiménez calificó la advertencia sobre los ataques cibernéticos como un decreto de tontos y retontos, o sea, después del decreto del 14 de agosto de Abdo Benítez del 2023. ¿Por qué considera, en este caso, considerás vos, querido Fernando, que el comentario de Lea Jiménez fue irresponsable y cómo afecta la percepción pública sobre la ciberseguridad? No sé si... Yo lo que podría decirte, creo que lamentablemente este es un tema que se debatió en público. Esto se hubiese quedado en el ámbito del intercambio entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Claro, por supuesto. Y yo no quiero entrar en eso porque no me interesa. Y al hacer estas declaraciones en su momento, creo que se generó un precedente que hasta hoy se trae a colación. Y fíjate cómo les deja expuestos al gobierno, que un año y medio más tarde, o casi 2 años después, tenemos que estar revisando las declaraciones de una persona que para mí tuvo un desliz o una declaración infeliz. Pero bueno, no quiero decir más que eso. Definitivamente no fue un decreto ni de tonto y retonto, ni tampoco le hemos escondido información, porque claro, dijo eso también. Esta señora Lea Jiménez. Este es un tema de Estado. No tiene nada que ver ni Marito, ni Santiago Peña, ni Villate, ni Fernando Sayer. Esto es un tema de Estado y así se debería haber manejado. Pero la y lógica lastimosamente no fue manejado. La lógica te dice, decime, vamos a algo más. ¿Vos ves diferencia? Vamos a centrarnos en el MITIC. ¿Vos ves diferencia de lo que fue el MITIC bajo tu administración o tu dirección y lo que es hoy de la mano de Gustavo Villate? ¿Vos notás algo ahí? Seguramente que me vas a decir, no, todo está bien, todo está genial, porque no querés entrar de vuelta en resquemores, pero no pasa por ahí, sino vos mismo dijiste, es un nuevo ministerio que tiene que ir amoldándose y entrando a carretear, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene el MITIC? ¿10 años? No, 6. 6 años y más a mi favor. Entonces es un relativamente muy nuevo ministerio y tiene muchas facultades, tiene un égido muy grande, digamos. ¿Y cómo vos estás viendo ese desarrollo? Por ahí vengo la pregunta del actual MITIC. No estoy hablando de personas ni nada, sino la institución propiamente, porque todos queremos que vaya adelante una institución, porque hay mucho dinero ahí, se apuesta mucho, hay mucha gente y necesitamos que Paraguay tenga la tecnología, porque el MITIC maneja la tecnología, ¿verdad? La comunicación de un país para con el mundo, etcétera, etcétera. ¿Vos ves que está siendo bien encaminado? A ver, a mí, yo creo que, y esto te cuento también como, digamos, como parte del testimonio de nuestra gestión. Para mí, una de las prioridades, si no la primera, fue hacer todo lo posible por robustecer la reputación institucional del MITIC. Sí, claro. Porque fue muy atacado el MITIC en sus inicios. Porque fue criticado porque tenía un presupuesto muy alto, porque tenía una ejecución muy baja, porque tenía, entre comillas, superpoderes, porque conjugaba el relacionamiento del gobierno con los medios de prensa a través de... y también el tema tecnológico. Entonces, recordarás en la época de Alejandro Peralta Bierzi. En aquel momento Alejandro Peralta Bierzi era el superministro, lo que hoy es Fernández Baldovino, más o menos así es. En aquel momento era él y tenía todo el respaldo del gobierno de Cartes en ese momento,
y un presupuesto fabuloso. No, ya con Marito. Ya con Marito. Pero tenés razón, fue así y fue, digamos, desde la opinión pública, nosotros sabíamos que había un... perdón, Peralta, me corrijo. Peralta Bierzi comenzó con Marito, claro, sí, por supuesto, si eran amigos, compañeros de colegio. Exacto, ¿verdad? Entonces, nuestra prioridad, una de nuestras grandes prioridades, fue siempre tratar de emanar hacia afuera, hacia la ciudadanía, hacia mis colegas ministros, hacia los medios de prensa, una sensación de que se estaba recuperando el prestigio institucional. Y yo conservo, Bruno, y para siempre voy a conservar el deseo y el afecto hacia esa institución y el deseo de que le vaya bien y de que sea cada vez una institución más sólida. Es una institución que está llamada a ser probablemente uno de los ministerios más importantes del Estado paraguayo en los próximos años, si está bien manejada. ¿Cuánta gente está involucrada ahí? Más o menos. Y son aproximadamente 600 funcionarios. Muchos. Es uno de los ministerios más chicos. Pero hay mucha gente. Pero es incluso hay institutos y hay... instituciones, secretarías que tienen más funcionarios. Sí, no, ya sé, pero... MITIC es un lujo. MITIC es un auto de carrera con presupuesto, con altísimo nivel de capacidad técnica entre sus funcionarios, con altísimo nivel de patriotismo de la gente que trabaja. Es lo esencial y fundamental. En el MITIC, y me consta. Entonces, yo no tengo nada más que agregar que decir... Ojalá sigamos en ese camino y cuando le toque al próximo gobierno o al sucesor de Villate asumir, voy a tener el mismo deseo hacia porque realmente creo que el MITIC tiene que seguir consolidándose, ¿verdad? Y por último, y cerrando esta charla interesante, 3 minutos de las 12, ¿cuáles son las lecciones aprendidas después de todo esto en línea genérica? No solamente para el MITIC o desde el MITIC, sino para el Estado paraguayo en general. ¿Qué lecciones se crea? ¿Crees vos que deberían de aprenderse o aprender los futuros gobiernos acá del país de esta experiencia del manejo de la ciberseguridad o de los ataques cibernéticos, lo que sea? ¿Qué hay que tener en cuenta a partir de ahora? ¿Qué hay que cerrar todos los grifos, las canillas? ¿Cómo hay que controlar? Porque vos le tenés a alguien, y a veces que es un quinta columnista, el que está ahí metido en el grupo de esos 600 que vos mencionaste, de cantidad de funcionarios, hoy del MITIC más o menos. Bueno, seguramente todos no son angelitos de altar, sino seguramente muchos también pueden ser quinta columnistas que están ahí y que están pasando información, ya sea a otra empresa similar, a un ministerio también que necesita saber lo que está haciendo este otro, o internacionalmente. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, no es nada fácil lo que te estoy preguntando y consultando, y que deja como lección todo esto, ¿no te parece? Yo creo que la lección principal que hay que sacar de esto, que así como los militares hacen hipótesis de conflicto de manera sistemática y permanente, desde el MITIC y desde el gobierno nacional tenemos que tomarnos en serio el ámbito de la ciberseguridad y hacer hipótesis de ataque también de manera permanente y sistemática. No podemos darnos el lujo de actuar con ingenuidad. Tenemos que extremar nuestra capacidad paranoide y tenemos que imaginar los peores escenarios. Y tenemos que construir las estructuras que nos permitan estar a la altura de esos casos eventuales y poder dar respuesta en caso de que sea necesario desde el Estado. Hay que contemplar los, ¿cómo que dijiste? Eventuales ataques paranoicos, o sea, los peores. Hay que tener en cuenta mentalmente qué va a pasar si tal cosa y tal otra. No podemos ser ingenuos. Claro. Es un lujo que el Paraguay no se puede dar. Tenemos que actuar desde el MITIC con la suficiente perspicacia como para poder evitar o tener la capacidad de mitigar
cuando algo como esto pueda ocurrir en el futuro. Y políticamente, Fernando Zaguier Caballero Bernardes, a partir de ahora, a ver, ¿cuál es tu focalización de tener 40 años, de tu carrera personal política, por ejemplo? A ver, ¿a qué querés arribar? Para mí la política es una... Voy a usar un término que no es agradable, pero para mí es una enfermedad crónica. Es algo que no me puedo curar. Sí, ya sé. Y a mí la política me corre por la sangre. ¿Sí? Y es algo que siempre va a estar latente en mí. Esté donde esté y haga lo que haga. Yo estoy en el sector privado, tengo algunos emprendimientos personales. Estoy muy feliz con mis cuestiones particulares, con mi familia. Sí, ¿Tenés hijos? Tengo 3 hermosos hijos. Sí. 3 hermosos hijos. Sí, 2 nenas y un varón. Bueno, ahí está tu señora que te está observando. Ahí está. Y estamos muy felices, tenemos una hermosa familia y esa obviamente es mi prioridad. Y si es que en el futuro, a través de mi movimiento político, del equipo político en el cual yo estoy militando, surge la oportunidad para procurar, postular o ejercer algún desafío en el futuro, lo consideraré, ¿verdad? Siempre y cuando tenga el permiso de mi señora, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y estás también apuntando a lo que alguna vez desarrolló tu padre. Llegó a ser canciller, embajador. Canciller creo que llegó a ser. No, canciller no fue. Embajador fue viceministro de Relaciones en 2 ocasiones. Viceministro de Relaciones. Fue viceministro de Relaciones con el doctor Argaña en el 89. Sí, y luego con Castiglioni, cuando Marito asumió el gobierno. El primer canciller de Marito fue Castiglioni. Y papá fue su vicecanciller. Pero aparte de eso fue ministro de Integración. Embajador también, sí. Fue embajador en varios países. Fue ministro secretario general de la presidencia con el presidente Guasmosi. Así mismo. Fue ministro de Integración en el gobierno de Guasmosi. Papá es una persona que estuvo que tiene un conocimiento, una experiencia envidiable para cualquiera que quiera. Impresionante la preparación que él tiene en política. Sí, me tocó mucho compartir con él ese viaje que hicimos a New York con el presidente Guasmosi, en líneas aéreas paraguayas todavía en aquella época. Y ahí estaba el que dirigía la batuta ahí de todas las presentaciones. Aquella vez que fueron a la casa del presidente Carter. Carter también, claro, por supuesto, estuvimos ahí. Y era Hugo Zaguier Caballero, una persona impresionante. Cómo abría paso y se abría paso él mismo. Bueno, muchas gracias, Fernando Zaguier Caballero Bernardes, muy amable. Seguí por esa senda y por ahí poder llegar a no solamente ser embajador, sino canciller también, porque tenés toda la pasta vos de eso. Muchas gracias, Bruno. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Son más bien pacifista, tipo John Lennon, más o menos. No sé si te gustan los Beatles, pero... Me gustan los Beatles y me gusta la referencia también, así que... Bueno, sí, más o menos, así que vos sos más o menos un pacifista y es lo que necesitamos acá. No solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, ser pacíficos y acabar con las guerras.